Tommy, la ópera rock de The Who, cumple 50 años. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, un niño experimenta un evento tremendamente traumático. Y a partir de ahí, enmudece y queda ciego al 100%. Sin embargo, conforme su problemática vida transcurre, inexplicablemente se convierte en campeón de pinball y también en líder de un extraño culto que lo lleva a la cima de la popularidad, con todas las sombras correspondientes. La historia pertenece a Tommy, la ópera rock escrita por Pete Townshend e interpretada por The Who, una de las bandas de rock que alcanzaron la inmortalidad apenas salieron a la luz. El disco Tommy salió a la venta en 1969, pero en 1975 y tras varios intentos de adaptación, Tommy se transformó en una película bajo la dirección del no menos mítico Ken Russell. Plagada de estrellas, posteriormente nominada al Oscar, maltratada por la crítica rancia, Tommy se convirtió en éxito de taquilla hace exactamente 50 años. En este podcast Cine Garage queremos recordarla, homenajearla y recomendarla a quienes aún no la conozcan. Para hacerlo, invitamos a este episodio al infalible Marcelo Lara, experto musical, blusero de corazón, amante de The Who y levanta ratings en su podcast Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Marcelo Lara, ¿qué puedo decir? Ya vienes otra vez a levantarle el rating al podcast Cine Garage para hablar, hasta donde recuerdo, ya me corregirás, de una de tus bandas favoritas, y si no, no importa, sí. Es una de las mías. The Who. Tommy, bienvenido al micrófono, a los micrófonos Cine Garage. Marcelo, me da muchísimo gusto verte, aunque sea así, a través de la realidad virtual del internet. Ahorita decías así como, ¿qué te puedo decir? Pues puedes decir gracias nada más por levantar aquí el rating y por traer followers y por traer escuchas. Lo estaba guardando para el final, pero pues ya que echaste el spoiler, gracias, Marcelo, bienvenido. Qué gustazo, ¿no? Ya sabes que es broma. No. Porque yo feliz de que me invites aquí a decir burradas y feliz de poder compartir breves ideas de un señor que tiene muchos años de edad ya. Pues vamos a escuchar tu experiencia alrededor de una, yo creo, de las películas más locas que ha habido en la vida. Sí, ¿no? Al mismo tiempo es bien apasionante. Antes de entrar al tema, Marcelo, déjame recordarle a la gente que escucha este podcast que este es el momento para suscribirse al podcast. Denle ahí al botón de suscripción, denle ahí al icono de la campana. Nos ayuda muchísimo, no solo a subir más en los ratings, que ya de entrada Marcelo lo está haciendo segundo a segundo conforme este podcast va transcurriendo. Se siente así en los vellos de los brazos, sí. Como cuando haces pan que empieza a oler la casa, así se siente cuando tú estás en el podcast. Entonces, suscríbanse, por favor. Marcelo, bien loca, Tommy. Tú tenías primero de entrada medido que esta película, de la que prácticamente nadie se acuerda, cumplía 50 años. La verdad, no lo tenía tan en mente. He tenido muy en mente que los Who están cumpliendo 60 años, ¿no? 60 años como banda. Y están a punto de embarcarse en su última gira. Bueno, los dos únicos miembros originales que quedan vivos. Pero no tenía en mente que ya tiene 50 años Tommy. Pero es padre, ¿no? Porque este año se están cumpliendo 50 años de muchas cosas interesantes y buenas. Y justo un poco lo que hemos hecho este año en el podcast Cine Garage es ir trayendo películas y eventos cinematográficos que están cumpliendo no necesariamente 50, pero algunos cumplen 25, otros cumplen 100 años. Hicimos un podcast del acorazado Potemkin y de la Quimera de la Quimera del Oro, que estrenaron el mismo año, hace 100 años. Hace 100 años, qué locura. Siendo el año 11 de Cine Garage, estamos haciendo estos recuentos y caía hablar de Tommy, que se hace, como dices, a los 10 años de que nace una de las bandas que para mí resultan fundamentales en la historia de la música popular, porque Tommy creo que incluso sale del rock y entra en otros terrenos bien indefinibles. No sé cómo tengas tú ubicada esa parte de The Who. A mí The Who me encanta
primero porque son como una banda de rock and roll, como De verdad. de verdad y como te las imaginas, ¿no? O sea, como cuando piensas en no seguir las reglas y tienen, o sea, tienen uno de los gritos de guerra más importantes de la juventud de los 60s, de los 70s, de los 80s, de los 90s, de cualquier juventud, esa frase de I hope I die before I get old, Ajá. de My Generation, uno de los primeros éxitos de The Who, es como el grito de guerra de cualquier adolescente, ¿no? Y de cualquier chavo y de cualquier persona. Pero como que The Who es mucho, mucho, mucho más que eso. Creo que a lo largo de los años han como dejado muy claro que, y con Tommy como su primer ópera rock, que no nada más son una banda de rock, ¿no? Y a los pocos años lo demostraron. Sí. Pues, Esta idea de hacer una ópera rock es como la primer banda. Ya lo habían intentado antes de Tommy en el 67 o algo así, con una canción de 10 minutos que cuenta como una historia, que es como el ajá. preludio a la idea de hacer como esta idea de un disco completo, muy locochón, o sea, la película es muy locochona, pero inclusive la idea del disco en sí de una banda de rock y una banda de, como ellos dicen, de R&B, haciendo una historia y como y el concepto de ópera rock, pues muy locochón y muy avanzado para la época, ¿no? Claro, y de ahí vamos a tratar de explicar luego los fenómenos. Ocurrió lo típico, ahora le explicamos a la gente de qué va Tommy, pero cuando se estrena la película justo hace 50 años, la crítica la odia, ya ves cómo son los críticos de cine, ¿no? Que se ponen bien pesados. Entonces la crítica la odia, pero el público, evidentemente, siendo de Who, una banda como la que acabas de descubrir, estando en uno de sus mejores momentos a nivel de creación y de popularidad, pues evidentemente el público la aplaude mucho. La historia es muy sencilla de explicar, pero es bien Sí, compleja de entender. Si tú le sí. das ese guión a alguien ahora te dice, yo no lo hago. No, No, yo, pero yo no, no no, quiero no. filmar eso. Claro, es complejísimo y además, pues, una serie de temáticas como bien duras y bien rudas, ¿no? Sí, que uno imaginaría un ópera rock donde todo es, o un musical, si lo queremos ver así también, porque pues, en realidad es un musical, En realidad es un musical, sí, bien, bien, bien dicho, porque sí. especialmente ahora que la gente que quiera los musicales, creen o piensan muchas veces que los musicales todo es felicidad y concordia y fiesta. Y pues no, de nuevo, Tommy es uno de los ejemplos y de los mejores ejemplos que a través del musical se pueden contar cosas bien duras y bien turbias, incluso muy personales. Ahora a ver no sé si tú investigaste tanto como para saber que de hecho parte de la propia vida de Pete Townshend, que es el guitarrista de The Who, es el compositor de la mayor parte de las canciones de la ópera rock. Parte de su vida y de la dureza de su infancia están metidas en la película. Sí, claro, sin duda, o sea, La anécdota, repito, es bien sencilla, ¿no? Conocemos en la introducción, yo además pensaba mucho en Pixar, en la introducción de la película, en donde no hay una sola palabra hasta los 7, 8 minutos, nadie dice nada, todo es música, es una introducción muy de ópera, precisamente. Vemos cómo dos novios se conocen y pues, ¿no? Tienen un encuentro sexual muy satisfactorio, del cual van a ser Tommy. Nada más que estamos en medio de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. El papá, el muchacho, se va a la guerra antes de que Tommy nazca y cuando Tommy nace, ella, la esposa, que es Anne Margaret, que estuvo nominada al Oscar por este papel, Anne Margaret, una de las mejores actrices que había en ese momento y que ha habido siempre, sin duda, sin duda. creyendo al padre muerto, se junta con otro señor ahí de mirada maliciosa, bastante cuestionable, de moral turbia, le podríamos llamar. Y cuando están en el ñaca ñaca, regresa el papá de Tommy de la guerra herido, deforme por una quemadura, y encuentra a su esposa con este otro señor. Se arma La rebambaramba. la rebambaramba y este otro señor, el tío, le llamaba a Tommy, se ejecuta al papá.
Tommy lo ve todo y la mamá en un ataque, ¿no? de ansiedad junto con este hombre que por supuesto acaba de cometer un homicidio, le dicen al niño, tú no escuchaste nada, tú no viste nada, no te tienes que acordar de nada. Y a partir de ahí Tommy se vuelve sordo, ciego y mudo. Y mudo. Y ahí vemos cómo empieza a caminar su vida hacia unos rumbos muy extraños, en donde al final se convierte en un, para sorpresa de todo el mundo, campeón del pinball, porque como no ve, no oye y no habla, nadie se explica cómo puede jugar tan bien al pinball, y eso lo lleva a convertirse en líder de una secta oscura entre militar. O sea, ahí yo veo, veo principios de The Wall y veo principios de muchos de los cultos que ahora nos dan tanto miedo de tantos documentales de Netflix. Y esa es la historia que cuenta la película. Es bien pacheca, bien lisérgica. O sea, es Jodorowsky bien hecho, lo voy a poner así. Ay, qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo para que me odie toda la gente. Yo ya estoy acostumbrado. Tú ibas a decir lo mismo. Ay, sí, no. O sea, Jodorowsky debería de aprender a hacer cine así padre como este, ¿no? Porque pues, estamos hablando más o menos de los mismos años de cuando Jodorowsky hacía sus experimentos en teatro y en cine, pero pues The Who, siendo Pete Townshend un artista de verdad y teniendo al lado al director Ken Russell, que pues entre muchas otras cosas sabía contar historias con y sin palabras, que además le entró al guión de la película con un muy buen reparto. O sea, tenemos toda la conjunción para tener un musical en forma, que si bien de repente se mete mucho en figuras lisérgicas, como muchísima psicodelia, acaba siendo una película muy interesante de ver, Marcelo. Me la receté ahora para poder platicar fresco, pero no la había, o sea, la he estado revisitando regularmente, ¿eh? La última vez que la vi antes de esta vez habrá sido hace como 6 años, entonces tampoco la tengo tan olvidada ahí. Tan olvidada. No la vi cuando salió, por supuesto, porque aunque ya estaba vivo yo, no, estaba chavillo, pero sí la vi adolescente y la vi como esta onda de ver una película de un grupo de rock, ¿no? Entonces, sí es una película que he tenido como muy presente y además también porque pues, siempre ha sido un gran ejemplo de justo de eso que decías al principio, como de ver una película bien pacheca, así como bien locochona y bien rock and rollera y bien así como de, ¿qué estoy viendo aquí? Sí. Pero además a partir de que yo primero escuché el disco, ¿no? Entonces Claro. siempre he tenido la base de escuchar primero el disco y luego ver la película. Me gusta mucho, siempre me gustó mucho Tommy porque es como una muy buena interpretación del disco. O sea, sí es una de esas que sí funcionó bien el traspaso del disco a lo visual, en Ujú. una época donde no necesariamente había como un lenguaje visual para lo musical, ¿no? Entonces, Exacto. pero bien, ellos, lo interesante de Pete Townshend y The Who y de como de esa generación es que, aunque fueran working class, por decirlo de algún modo, aunque fueran, chavos no muy beneficiados económicamente, Privilegiados. privilegiados, sí tenían una formación artística bárbara, ¿no? Igual que los Beatles, igual que los Rolling, igual que todas esas bandas, y qué bien que lo mencionabas porque yo lo tenía como muy en mente, tienen tanto que ver con The Wall y Pink Floyd, que uno no lo pensaría, ¿no? En un principio, porque son como lo menos Pink Floyd. The Del Who mundo. es lo menos Pink Sí. Floyd del mundo, pero al mismo tiempo es lo más Pink Floyd del mundo porque todos tienen los mismos traumas. Esta idea del papá perdido en la guerra En la guerra. es que, pues sí, son chavos que nacieron por ahí de los finales, mediados de los 40 o principios de los 40 que o les tocó la guerra o les tocó el sufrimiento de la posguerra. Entonces tienen Claro. los mismos traumas y tienen como las mismas formaciones. Eso es de las cosas que siempre me gustó mucho de Tommy, ¿no? Y la idea también, pues, de ir a escuchar un disco visual al cine, Sí. ¿no? Aunque me imagino,
hoy en día debe de ser muy diferente, pero haberla visto en el 75 se debe de haber escuchado medio Pinky, ¿no? Sí, la verdad, sí, porque, pues, evidentemente los sistemas de audio que tenemos ahora no son los que había antes, porque además, hasta donde tengo entendido, el disco estaba pensado para reproducirse en un sistema de audio muy especial que Ajá. no que era como el siguiente paso del cuadrafónico. Esto fue lo último que alcancé a investigar sobre el disco. O sea, Pete Townshend y The Who sí dijeron, esto tiene que sonar con 4, no con 2, con 4 bocinas, digamos, el primer paso hacia lo que luego fue el Dolby y evidentemente hacia lo que luego se convirtió en el THX y los sonidazos que tenemos Claro. ahora en algunos cines, no en todos, ¿no? Claro. Hay unos Sí, que que no, que siguen nunca sonando como funciona bien, pero y la otra cosa, que por ser un disco de The Who y por ser música de The Who y por ser unas canciones que primero conociste en un disco, que tenía que ser como ir a oír un concierto, ¿no? Duro y fuerte claro, y como volumen que no le gusta a tus papás, sí, a los vecinos. a los vecinos. Vamos un poco a darle algunos tips a la gente, a tus partes favoritas, por supuesto, de Tommy. No sé si lo dije, Tommy es el nombre del niño, para que quede Claro. claro para la gente que no tiene dimensionada a la película. La película se estrena, fue un gran evento. Te pasé un video del estreno en Los Ángeles, Lo que vi y estaba qué todo maravilla. mundo. Y creo que y me faltó mencionar un gran acierto de Tommy también, que el protagonista es el cantante de The Who. El Sí, protagonista es Roger Daltrey, el cantante de The Who, que además, o sea, es quien mejor entiende la obra, supongo, como para ejecutarla. puse la Y cantaba en el él la disco. cantaba y llevaba años cantándola y demás. Y además no lo hace nada mal, porque resulta ser que sí tiene como dotes, histriónicos, Histriónicas. interesantes, ¿no? Y es un personaje en sí. Y eso como que le da reivindica mucho, la película en sí, ¿no? Como parte del lenguaje del disco. Sin ser obvio, ¿no? Porque uno diría, claro, no, el cantante va a cantar en la película. Pues no, como él está interpretando al personaje, pues en realidad no mueve la boca para nada, porque el niño no habla, ¿no? Y ya cuando se hace adolescente, pues no habla y como no oye, tampoco reacciona. O sea, en realidad no hace nada, pero lo hace también no haciendo nada y siendo el cantante, como que uno cierra mentalmente el círculo y dice, pues sí, ahí están, ¿no? Los otros 3 integrantes del grupo de repente por ahí aparecen. Kid Moon es el único que tiene un papel, digamos, más presencial, Sí, ¿no? Él como es uno más de los reconocible. sí, 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 los otros andan ahí en el fondo, lo cual también habla muy bien de Pete Townshend. Pete Townshend dice: "Yo hice la música, yo por ahí voy a aparecer tocando la guitarra, yo no soy para nada la estrella de la historia ni de la película". Él queda muy, muy atrás y sí vemos a Roger Daltrey enseñando el six pack todo el tiempo, ¿no? Le dan una le dan un toque muy Jesucristo al personaje cuando se Eso, vuelve el líder del culto. eso, sí es como en cuanto al look es cercano a Jesucristo superestrella. Y, Sí, y también, bueno, yo leí una autobiografía bueno, no una autobiografía, sí, no, una autobiografía de Pete Townshend, donde no baja al Daltrey de un, vanidoso megalómano. Entonces, okey. como que eso le sirve aún más para su histrionismo, le ayuda mucho a esta cosa de andar enseñando, toda la película casi sale así con el Sí, pecho sin camisa, descubierto, pues ¿no? él tocaba sin camisa, ya a esas alturas de The Who, lo primero que salía volando era la camisa, hasta donde recuerdo. Antes que el micrófono y las guitarras destrozadas, destrozaba la playera. La playera. Pues bueno, en ese video de Los Ángeles, que la gente puede encontrar tranquilamente en YouTube, y si no, yo lo voy a poner abajo de este podcast, tanto en la web de Cine Garage como en el perfil Patreon, que es donde les pongo dónde ver este tipo de clips y sobre todo dónde ver las películas de las que hablamos aquí. Ahí les dejo las ligas directas. En ese video del estreno de la película en Los Ángeles está todo mundo, o sea, sí había un aparato muy grande de mercado para vender una película como esta. Yo asumo, ¿no? El hecho de que haya tanta estrella, tantos invitados, una fiesta gigantesca que se ve que se amanecieron 2 veces, Híjole, ha ¿no? de haber estado increíble, Yo increíble. creo que vender una película como esta en esa época
No debe ser nada sencillo. Mira, déjame, nada más voy a poner por aquí, películas de 1975. Bueno, Tiburón es del mismo año. Es del 75, que esa sí le he tenido como muy presente de sus 50 años. Que de esa sí está hablando todo el mundo en todos lados. Atrapados sin salida con Jack Nicholson, que ahora vamos a hablar de Jack Nicholson. Jack Nicholson está en Tommy. Fíjate, el show de terror de Rocky también es del 75. Tarde de Perros, que hicimos un podcast Hicimos sobre ya Tarde un de podcast Perros. de Tarde de Perros también 50 años. Sí, Barry Lyndon es del 75 de Stanley Kubrick. Monty Python y el Santo Grial es del 75. Nashville es del 75. Los Tres Días del Cóndor también es. O sea, Rojo Profundo, Rollerball. Las películas no tenían nada que ver con No, esta ¿verdad? pachecada que estaban No. lanzando de Who. Entonces yo creo que de ahí vino la idea de tenemos que vender la gigantesca. Vamos a hacer un mega fiestón no, en Los Ángeles. Vamos imagínate, invitar a Paul McCartney. Y no será también porque el cast de la película es como muy llamativo también, o sea, está lleno de superestrellas, ¿no? O sea, Exactamente. Vamos a hablar del cast. De entrada están los 4 integrantes de The Who. Ya lo había dicho, está Anne Margaret, que es la mamá sí. de Tommy, Ana Margarroca, yo siempre la conoceré como Ana Margarroca, gracias como a de los los Picapiedra. Picapiedra. Está Oliver Reed del otro lado, que es el tío Frank. Sí, actorazo. Eric Clapton hace el papel de una especie de sacerdote loco que anda por ahí también, Y ¿no? además Eric Clapton, pues en su etapa, en una de sus etapas más populares en el mundo. Eric Clapton está en la película porque Pete Townshend le había ayudado a dejar alguna de las muchas adicciones que tenía en ese momento. No sé si todas, pero una sí le ayudó. Entonces Eric Clapton dijo, órale, entro en tu película así nomás como agradecimiento. Robert Powell está del otro lado, hablando de Jesucristo Superestrella. Está Tina Turner. Uf. Tina Turner haciendo de The Acid Queen. En el personaje que luego como que la definió por mucho tiempo, ¿no? Es como ver a Tina Turner en los 80 antes de los 80. Exacto, sin la greña de los 80 cuando se hizo mega famosísima y más cercana a lo que hacía con Ike, pero como que ese personaje, el personaje de la Acid Queen, como que la definió muchísimo tiempo. The Acid Queen es un personaje que aparece cuando el tío Frank, pues un poco ya desesperado de que Tommy sea como es, él de hecho le llaman tonto, y es ahí donde yo quiero empezar a cerrar hacia el final el podcast en la temática contemporánea. Desesperado porque el niño no reacciona, lo lleva con The Acid Queen, que es una especie de prostituta dealer, ¿no? Como Ajá. que, a ver, sáquemelo del hoyo, ¿no? Y ella le dice, yo me encargo, yo le enseño pierna y yo le voy a inyectar esto y va a ver cómo el niño se cura. Y evidentemente lo que tiene Tommy en contraposición a eso es un evento completamente traumático, ¿no? que yo creo, esa es mi interpretación, lo vuelve loco. Ese es el papel de The Acid Queen, ese lo hace Tina Turner. Y Marcelo, ese papel de Acid Queen lo iba a hacer David Bowie. Sí, esa no me la sabía, mira, esa está muy No te la buena. sabías. Yo sabía que ese dato no lo Es tenías. muy bueno. Tenemos del otro lado a Jack Nicholson cantando. Sí, Que es, que es no, un que es, fenómeno. de hecho, Pete Townshend, que era como el director detrás del director, decía, híjole, o sea, Jack Nicholson no lo veo, no lo quiero. Ken Russell, por favor, te lo encargo mucho, mira la película. Y Ken Russell le dice a Pete Townshend, tú espérate a que cante. Y Jack Nicholson se avienta sus 4 frases cantando y uno lo oye y dice, mira, No lo el hace muchacho no lo cantaba, hace no lo hace nada nada mal. mal. No, no, no. No, no, Y no. Pete Townshend dijo, órale, dejémoslo adentro de la película. Él hace el papel también, que eso es un tema detrás de la historia. Un doctor que se aprovecha de la mamá y del tío, bueno, del asesino que pues les cobra y les cobra y les cobra, y lo único que hace es decirle, pues mire, yo lo veo igual que como me lo trajo. No habla, no escucha y no ve, no puedo hacer nada.
Hola, yo soy Eric Estrada y vengo a invitarles nuevamente a que se sumen al Patreon Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. Lo que ocurre ahí es que ustedes eligen el nivel de suscripción con el cual quieren participar y ese nivel les da acceso a una ya muy larga serie de críticas, entrevistas, videos especiales que generamos ahí exclusivamente para nuestros Patreons. Es una especie de otro Cine Garage que solamente los elegidos, el selecto grupo de Patreons, puede experimentar, disfrutar y del cual pueden participar. Ahí platicamos, ahí intercambiamos ideas, dudas, emociones alrededor de las películas. Suscríbanse, accedan a este contenido que nosotros generamos en respuesta a su suscripción. ¿Por qué? Porque con esa suscripción nosotros podemos seguir produciendo este podcast Cine Garage. Si este podcast sigue vivo después de 11 años, es gracias a toda la gente suscrita en nuestro perfil Patreon, gracias a toda la gente que nos escucha, por supuesto, y gracias a la gente a la que realmente le interesa el cine. En esta ocasión, mil gracias a Paulo Méndez, Javier Araiza, Diego Izquierdo, Adriana Sánchez, Josefa, Fernanda Solórzano, Olga Mateos Zainos, Fernando Santamaría Pérez, Agustín Hernández, Aide Yáñez. Ellos y ellas ya son parte del selecto grupo de Patreons Cine Garage, ya disfrutan de ese contenido exclusivo generado solamente para nuestros suscriptores y ya son parte del corazón tanto de Cine Garage como del podcast Cine Garage. Suscríbanse, tienen una prueba gratuita tras la cual pueden decidir quedarse o no. Yo les garantizo que van a permanecer con nosotros. Visiten www.patreon.com/Cine Garage, suscríbanse y ayúdennos a que este podcast se siga produciendo. Ahí nos vemos. Para rematar, está, yo creo que la persona que se roba la película, más allá de que Anne Margaret esté fenomenal, Elton John como Elton de John, Pinball Wizard. por supuesto, sí. Cuéntanos de Elton John de Pinball Wizard, Marcelo. No, pues es un personaje así como Elton llevado al extremo, ¿no? O sea, Sí. la personalidad de Elton John, quien sabe un poco de la historia de Elton John, que ha sido como un cantante, pianista, excéntrico, por decirlo amablemente, Sí. excéntrico y over the top, por decirlo como amablemente, pues este personaje es como si se lo hubieran escrito pensando en él, ¿no? Un Exacto. personaje que es pues, más grande que un personaje normal, ¿no? Larger than life. Es Sí. como lo que hace Elton y como todo lo que hace Elton, ¿no? Porque además es también Elton John en plenitud de facultades, ¿no? En un momento de su carrera donde está como explotando para volverse a ser ícono y estandarte de la música y de la vida que conocemos, ¿no? Él interpreta justo al de Pinball Wizard, que es este, digamos, este fenómeno que también juega al pinball, es como el dueño del universo pinball, ¿no? Sí. Y cuando llega Tommy, le dice, pues yo puedo vencer al dueño del universo pinball, ese dueño y ese señor al cual Tommy le gana en el campeonato de pinball televisado a todo el mundo, ese es Elton John, montado en unas Dr. Martens como de 1.5 metros de altura o más, no sé cuántas Sí. medirán esas botas. Es el mejor anuncio de Dr. Martens que van a ver en su vida, muchachos. El anuncio más locochón porque además Además, canta increíble, la canción de repente muchas veces a partir de la película es difícil separarla de Elton John también, ¿no? O sea, como que se sí, volvió también como un estándar de los múltiples estándares que ha dado al mundo Sir Elton John. yo no sé si él mismo la cantaba en sus conciertos, ese dato no lo tengo, pero no me había extrañado nada. Yo sí, o sea, como que sé que ha sido como parte de su repertorio por mucho tiempo y también igual que Tina Turner, o sea, como que se le reconoce mucho, fue una de esas cosas como que en ese momento ayudó mucho a su carrera y ayudó a llevarlo a un punto mayor. Y además, pues el éxito comercial de la película, porque a fin de cuentas la película fue muy exitosa comercialmente.
se convierte en clásica para esa generación. Yo creo que en parte por lo que quería definir hace rato, por esta psicodelia muy bien armada. Tú lo decías, esta película puso imágenes a una música de entrada que a lo mejor no la necesitaba porque Tommy funcionaba, ya había funcionado muy bien en el teatro, justo como un musical de teatro. Sí. Luego alguien dice, que creo que ese fue Pete Townshend, sí quiero hacer la película, o sea, sí quiero que llegue a la película. Y ahí el gran reto era con todos estos puentes musicales tan largos que tienen las canciones, cómo se van uniendo. La propia obertura que decía yo hace rato, yo pensaba en Pixar, en Up, esta introducción de la película donde Ujú. no sabe, estos dos jóvenes se conocen y a partir de elipsis muy bien armadas nos van contando la historia de esta pareja de la cual ella va a morir y él se va a quedar solo, que no hay una sola palabra. Yo Ujú. cuando veía a Tommy otra vez para este episodio decía, pues mira, ahí está el principio de Up, otra vez todo este proceso en el cual vemos cómo se conocen los papás, ¿no? Cómo hacen el amor, cómo engendran a Tommy y al final de eso, les repito, 8 minutos, escuchamos la primera palabra. Yo decía, atrás de esto hay un director que, insisto, Ken Russell también estuvo involucrado en el guión, que supo poner las imágenes que nadie se estaba imaginando, que la música no necesitaba, pero que acaban construyendo una película. Esto antes de la época MTV, porque creo, Marcelo, tú me lo dirás, tú eres el experto, creo que cuando la televisión empieza a pedir imágenes para las canciones, la estructura se transforma sabiendo que va a tener que haber imágenes para esa canción en particular. Tommy es todo lo contrario. Esto no Sí. había pasado, esto es pre-MTV. Totalmente, y sí, sí, efectivamente, sí, hay un antes y después de MTV, pero ahí te digo, esta generación como de que sí estaban pensando multidisciplinariamente desde un principio, ¿no? Los Beatles, al no tocar en vivo, empezaron a hacer sus videítos y los videítos son como precursores de los videos ya formalmente post MTV. Pero Ujú. también The Who es como muy visual en este sentido de simplemente por el hecho de querer hacer una obra que no es necesariamente un disco tradicional de rock, ¿no? O sea, de 10 Sí, canciones que no tienen nada que ver, o 10 canciones que, pues, es solo echar relajo. Siento que los que le entraron a esta onda de hacer como discos de ópera rock, era porque tenían una idea multidisciplinaria detrás de la música, de los de discos en entrada, sí. Sí, Pink Floyd es el otro ejemplo, o sea, que también se juntan con un muy buen director, que creo que eso es fundamental. Sí hay esta exacto. idea de las multidisciplinas, como dices tú, ¿no? Pete Townshend de Who, pues tenían mucha idea, eran gente que al final de cuentas, muchas veces desde lo autodidacta se vuelven muy cultos en su ramo. No, Ujú. basta escuchar al último de Who, ¿no? Que era una cosa, ¿no? Realmente esplendorosa. Y se juntan además con gente que complementa todo eso. Y justo por eso yo que no quería dejar y no lo voy a hacer al señor Ken Russell, pensando en particular en toda la parte de The Acid Queen, que repito, hay momentos de música, música, música que no hay nada que ilustrar, entre comillas, ¿no? Que no puedes tener a Tina Turner en close-up, o sea, sí quieres, pero no Sí se puedes tenerla podría, en pero no close-up, se no, debería. no se debería. ¿Cómo llenas eso? A mí esta figura fíjate, de la famosa figura esta del Iron Maiden, esta máquina de tortura de las Ajá. mujeres, donde las encerraban y las picoteaban en un armatoste de metal que las encerraban. Eso lo convierten en una armadura medieval para meter ahí a Tommy e inyectarle el ácido de The Acid Queen. A mí esa figura se me hace súper emblemática de la película, nadie la utilizó, pero es mi parte favorita visualmente. Yo que soy heavy metal también, me gusta mucho ese, Sí, y ese juguete. locochón, ¿no? O sea, como que ayuda a que haya un director capaz que puede como que imaginarse estas cosas locochones extra musicales, ¿no? ¿Tú tienes parte favorita de Tommy? Hay una parte que me gusta mucho que es así como medio video de ejercicio de ejercicios, pero como lisérgico que corre Roger Daltrey como
y brinca y como que echa marometas. Y esa es mi parte favorita de la película. Que es un poco cuando se empieza a liberar, ¿no? Que cae, o sea, que Exactamente, cuando es con I'm Free, ¿no? sí, Al final de la historia, no se las spoilereamos para que, no, para no, que lo no, no, vean, no. pero sí hay como toda esta onda de que corre y brinca y salta y se echa maromas y de eso a mí me parece fenomenal. Y lo tienen ahí fundido con imágenes del mar, es una cosa bien, bien, bien Es rara. bien locochón. Yo eso sí quiero decirle a la gente, o sea, vengan, la van a ver, espero que la vean con los ojos abiertos. No sé si habría que escuchar el disco antes, Marcelo, porque No necesariamente, ¿eh? no es el de Who, no es My Generation, es un sonido completamente diferente. Y además hay canciones en la película que no están en el disco, se escribieron canciones extras. Yo creo que son 2 cosas que se viven solas, viven independientes. O sea, sí son una es parte de la otra y uno es el origen de la otra, pero siento que sí es como 2 mundos completamente aparte. Primero, por eso de que hay rolas extras y demás, y segundo, porque es una interpretación, a fin de cuentas, años después. Okey. O sea, Tommy, el original es como del 60 y que 69 salió el disco. 69, entonces, y este es 75, entonces 6 años de diferencia. eh, yo sí siento que no necesariamente tienen que escuchar el disco. Yo Okey, sugeriría escuchar el disco como para que vayan ya con cierto conocimiento de las rolas y demás, y puedan pero no es cantarlas. necesario. No es necesario, van a cantar muchas que ya conocen, o sea, que además, independientemente, se volvieron como éxitos en vivo de la banda, Independientes, como I'm Free y independientes, sí, como Pinball Wizard, ¿no? Y Feel la Me. propia Tommy. Y otro detalle que justo acabo de ver y me acabó de cerrar, no había caído en cuenta yo que el productor es Robert Stigwood. Robert Stigwood, entre otras cosas, produjo Jesucristo Superestrella, la versión de cine, que según yo es la mejor de todas. Hubo obra de teatro, hubo un musical en Primera el obra de teatro, ¿no? teatro donde cantaba el cantante de Deep Purple. Okey. Era el personaje en la compañía inglesa de la obra de teatro, pero luego la hicieron Ajá. película en 1900, ay, 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 73, o sea, un poquito Pues, antes poquito antes. de Tommy. Okey. Y Robert Stigwood como que hizo varias cosas ahí pegadas a la música. Creo que también tiene una película horrible, que seguro tú la viste y también coincidirás conmigo que es horrible, que hizo, produjo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Ah, sí, la sí, película con los la Bee Gees película. y con Peter Frampton y no sé qué tanto. Pero también produjo Saturday Night Fever y Grease. Ah, mira, las 2 con John Travolta, además. Exactamente. Entonces, es alguien que ha estado como relativamente cerca de la música, pero ahorita que vi que era, productor, nunca había reparado y de lo que hablábamos de Daltrey haciéndola de medio Jesucristo hace cierto Sí. sentido ahí. Yo había dicho Robert Powell, que es el papá de Tommy en la película, él Ajá. interpretó a Jesús en Jesús de Nazaret, una serie de televisión que luego se convirtió en, o sea, que luego la juntaron y pasaban los 4 episodios en una película. O sea, nada Sí. más le quitaron los comerciales, digamos, y convirtieron a Jesús de Nazaret en una película. En realidad era una serie de televisión. Robert Powell era Jesús de Nazaret. Es decir, en Tommy, perdonen la herejía, Jesús de Nazaret es papá de Jesús de Nazaret. Que bueno, en esas ondas hace sentido. Pues si dicen que el Espíritu Santo también, o sea, son la misma Es cosa, yo no una sé, ya sí, sí, ya no es una entiendo. revoltura, no, ya no queremos entender. ¿Tú sabías el dato que quiero dar? Porque me parece bien pertinente, especialmente a cómo están las cosas ahora en temática de abuso infantil y el trauma que luego no te deja salir. ¿Tú sabías que estas experiencias traumáticas que sufre Tommy de parte del tío y luego de uno de sus primos, que los papás lo encargan y los 2 abusan duramente de él? Pete Townshend al final, no precisamente pegado al estreno de la película, al final, que sí, ya más para acá, dijo: "Es que yo de niño también sufrí abuso y parte de esas experiencias están metidas en el personaje".
Tommy puede ser una película para entender lo traumático que puede ser el abuso hacia un niño, y eso yo no lo había visto hasta que leí a Pete Townsend, Marcelo. Totalmente, sí, yo lo había leído porque, te digo, leí esa autobiografía de Pete Townsend, muy interesante, si alguien se la quiere echar, que se llama Who I Am. Ya ves que siempre le gusta hacer como esos juegos con los Sí, Who. el Eh, autocomercial, además. exactamente, el autocomercial. Y sí, sí sabía de eso, y es un tipo, lo dijiste muy bien hace rato, muy, muy artista. O sea, uno lo Sí. piensa como un guitarrista de rock, léelo ahí que anda destrozando guitarras nada más, ¿Que lo es? que lo es también, pero es un personaje mucho más complejo y mucho más profundo de lo que uno pensaría. No hay que leer la autobiografía para entenderlo, sino simplemente hay que escuchar la música y hay que pensar en estas ideas así de, ¿a quién se le ocurre hacer una ópera rock de? Y yo le quería también proponer eso a la gente. Sí, se dice mucho, ¿no? Si alguien abusa de ti o te hace algo malo, dilo en ese momento. Y creo que Tommy ejemplifica muy bien cómo justo ese trauma y justo ese abuso no siempre es sencillo de explicar ni de contar, y acabas guardándolo muy en ti, pues, porque te da miedo. Y esa canción en particular, cuando su mamá y su pareja, que acaba de matar a su papá, le dicen: "Tú no le digas a nadie, tú no viste nada, tú no escuchaste nada", es justo lo que un abusador le dice, Sí. especialmente a un niño, ¿no? Cuando lo convierte en su víctima. Este es nuestro secreto, tú no le cuentes a nadie, esto se queda entre nosotros, y lo que tenemos es a un niño traumatizado que después tiene una vida muy, muy extraña y acaba perdiendo por completo, pues, sus vínculos familiares, ¿no? A la mamá también se le bota la canica en algún momento, y tenemos una vida hasta cierto punto trágica. Yo sugeriría también esa lectura de la película que nos puede ayudar a comprender y no señalar a la gente que sufre abuso y que años, muchos años después decide contarlo. Creo que la película nos puede ayudar a entender cómo no es tan fácil muchas veces de parte de las víctimas contar este tipo de cosas. Sin duda, sin lugar a duda, y que muchos años de terapia y muchos años de trabajo cuestan salir de una cosa que en medio segundo le deshiciste o le deshizo la vida a una persona, ¿no? Sí, 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 sí. Pues bueno, todos mis 50 años, Marcelo, ¿algo más que quieras decir? Cuando vean la película de nuevo, súbanle. O sea, Sí. The Who siempre tiene que ser escuchado a alto volumen. Y ahora que las televisiones pueden tener, sistemas de audio muchas veces mejores que los que hay en el cine, Sin duda. súbanle, súbanle mucho, disfruten la película, yo de verdad la quiero recomendar ampliamente, es muy loca. Si de repente, eso lo digo mucho, pero esta es una de esas películas en las que si de repente no están entendiendo nada, es muy probable que esa sea la idea de la propia Sin película, duda. de Y no pasa nada. la historia es súper, súper sencilla, ya lo vimos, las interpretaciones están ahí metidas. Me gusta mucho que ¿sabes? Estas bolas que no sé de qué están hechas, de qué metal están hechas, justo las del pinball, Sí. están presentes desde el primer encuadre de la película prácticamente hasta el último. Ese juego visual, ese símbolo que establece la película me parece bien interesante, y la película está llena de esos detallitos. Repito, la imagen de la Iron Maiden convertida en armadura medieval con jeringas de ácido, el papel tapiz de Tommy cuando es niño, Claro. el de su cuarto, ¿no? Que son aviones, que es el símbolo de su papá ido. La película es bien interesante a nivel simbólico. Y recomendación para cuando la vean, de veras no se metan nada, porque la película es Sí, ya como trae. ya, sí, como un viaje. Sí, la película ya trae, entonces no Sí, necesitan ya. La película más. pone. Ahí está dicho todo, Marcelo. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden comer hamburguesas contigo para que Ah, para que no te pierdan? me pueden escuchar y ver, por supuesto, en mi cuenta de las hamburguesas, Burgermanmex en Instagram, Burgermanmex00 en TikTok. Ya no me pueden escuchar en el programa de radio porque ya lo dejé y ahora Me pues avisaron, sí. nada más me pueden escuchar aquí de vez en cuando con Eric y ya, fuera de Aquí eso, cuando quieras y ya, fuera de eso, pero yo con eso tenemos, ¿no? si quieren ir a verme, pueden ir cada jueves
Cada 2 jueves en el turibús de Burgerman, ahí estoy yo como maestro de ceremonias y guía espiritual en un viaje donde van a comer 3 hamburguesas en una tarde y se la van a pasar bien chido. Muy bien, pues yo me apunto al siguiente. Fíjate, yo también estoy dando, también me he convertido en guía, luego te cuento de qué. Me da muchísimo gusto que hayas participado precisamente en este podcast. Te envío un abrazo gigantesco. Igualmente. Y gracias. Gracias por subirnos el rating. Aquí estoy viendo los números. Ya llegamos mucho más arriba que el mes pasado que lo necesitábamos. Me encanta que te caigan muchos patreones. Ahí andamos, Marcelo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Rick. Siempre un gustazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.